Estoy en comunicación con la ingeniera Andrea González, que fue candidata a vicepresidente de la República de Ecuador y ahora es candidata a presidente de la República del Ecuador. Ella tuvo la suerte de acompañar a un hombre de bien que lamentablemente fue masacrado por sicarios, que era el ex asambleísta, el periodista Fernando Villavicencio. Andrea, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias, Juan, por este espacio para conversar realmente de la democracia de este país, indistintamente si estabas a favor o no del proyecto político que se presentó, quedó lacerada después del asesinato de un candidato presidencial en horas del día en la capital del país, a días del debate. Es algo de lo que el país, considero yo, aún no se recupera. ¿Qué nos puede decir de quién era Fernando Villavicencio? Porque a veces matan a candidatos o a autoridades cuando están en hechos delictivos o tienen acuerdos mafiosos, pero más bien lo mataron a Fernando por denunciar a las mafias, porque era un hombre valiente que denunciaba todo este poder corrupto que está viviendo el Ecuador. ¿Qué nos puede decir de este hombre de bien que con cuya muerte se sorprendió sobre todo nuestra región, que no estaba acostumbrada desde hace décadas a estos crímenes, que lamentablemente a veces ocurren en México, pero en América del Sur hace décadas no ocurrían? Así es, y el único triste ejemplo que podemos recordar es Colombia, pasando una situación muy parecida a la que está atravesando en estos momentos Ecuador. Ecuador está en guerra, Juan, en una guerra interna que, como lo dice su nombre, habla de depurar desde adentro. Fernando Villavicencio fue quien dio los principales insumos para los casos que Fiscalía hoy ha podido demostrar el modus operandi que tienen estos grupos delincuenciales organizados políticos, porque eso es lo que tenemos en Ecuador, partidos que coluden con los grandes capos de los narcotraficantes internacionales como el Cártel de Sinaloa o el Cártel de Nueva Generación de México, que se han tomado el legislativo, el judicial y tienen secuestrado a un ejecutivo. Y es esa visión de un periodista de investigación que luego se convierte en asambleísta lo que abre la caja de Pandora y permite a Fiscalía mostrarle al electorado ecuatoriano la punta del iceberg y sobre todo, ¿qué parte tenemos los electores en esta historia? Que no podemos seguir escribiendo esta historia como que fuésemos víctimas cuando somos nosotros quienes les damos el poder del voto a estos asambleístas que coluden con las mafias, a estos partes del judicial, de la parte judicial que liberan a los grandes líderes de las mafias y han convertido en las cárceles en centro de entrenamiento. Entonces, Fernando era una persona que lo callan por abrir este concepto y por democratizar la denuncia. Entonces, el trabajo de Fernando no acaba con su vida, continúa e incluso toma más fuerza después de su asesinato con los casos de corrupción tan escandalosos que ahora son ¿Se pues de podría decir que es un notorio. mártir, Fernando? Claro, por supuesto. Por supuesto, e indistintamente si estabas de acuerdo o no con su forma de pensar, porque pues nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, se reconoce hoy más que nunca la lucha de Fernando Villavicencio por revelar la verdad, mucho más que como una persona que buscaba abrirle los ojos a la ciudadanía que hacer un cálculo político o una narrativa política con esos casos. Entonces, definitivamente él es un mártir y no del proyecto político nuestro, sino de la democracia mundial. Porque por ahí otro candidato diría, negocio con el narcotráfico, con las mafias, me financian la campaña y mi partido llega. En cambio, él decidió ir por lo más difícil, incluso sabiendo que le podía costar la vida. Sin ser dramático, Andrea, seguramente tus amigos, tus familias te preguntan esto. ¿Tienes miedo de tener un triste desenlace como Fernando? Porque tú también estás denunciando este sistema mafioso. Lo que pasa es que la lucha anticorrupción tiene que heredarla a todo el país, no solamente una persona. Ya vemos lo caro que resulta tener a uno solo sosteniendo el cielo sobre la tierra. Y es lo que pasó con Fernando. Esta lucha anticorrupción, que no es solo anticorreísta, sí, los correístas son todos corruptos, pero hay más que correístas corruptos, también están los del Partido Social Cristiano. Es una lucha anticorrupción que hereda a un país entero. Y miedo
miedo a que las cosas sigan como están. Yo vivo en Guayaquil, es la octava ciudad más peligrosa del mundo, donde ir a dejar a tus hijos a la escuela es un deporte extremo, donde salir a trabajar es un deporte extremo. Yo no encuentro la manera en la cual, como he escuchado a algunos políticos decir, bueno, si gana tal partido, uno apaga la luz y se va. No sé a dónde se van, porque la calle que está fuera de mi puerta es la misma que la de todos. Y no hay manera de trabajar, no hay manera de llevar a tus hijos al parque, no se ¿Está siendo puede ir a la playa. amenazada, Andrea? Hemos tenido ciertos intentos de amenazas, pero al igual que el resto del país o que cualquier otra madre guayaquileña, la amenaza está afuera de tu puerta. Entonces realmente no es posible pensar en un escenario distinto al que no sea cambiar esta realidad, porque más miedo da quedarse como estamos. Tú recientemente hiciste la alianza con un patriota ecuatoriano, un hombre de bien que fue injustamente perseguido, mi amigo Lucio Gutiérrez, expresidente de la República y actual asambleísta, titular del partido Sociedad Patriótica, la lista 3. ¿Qué nos puedes decir de esta alianza que hiciste con este gran ecuatoriano llamado Lucio Gutiérrez? Imagínense lo difícil que es buscar un partido en Ecuador cuyo líder pueda caminar libremente por las calles, esté ejerciendo su derecho a la política y esté totalmente comprometido con esta guerra interna que tenemos. Ha sido un lujo poder iniciar este proyecto con Sociedad Patriótica. Lucio es una persona que ha aprendido muchísimo, él tiene una madurez política que ha venido evolucionando y realmente es el espacio cívico donde los jóvenes hemos encontrado un lugar para el cual hablar de nacionalismo, de civismo, de recuperar a los jóvenes, de reparación del tejido social, que son 4 cosas que en campaña se escucharon mucho, pero en la práctica no lo vimos. Desde el lado del Ejecutivo, Lucio en estos momentos, él es asambleísta nacional y es uno de los pocos que no se ha prestado para este muñequeo del Ejecutivo que se maneja desde la Asamblea Nacional. Es uno de los pocos asambleístas que no le ha seguido el juego a las 3 o 4 cabezas del establecimiento, de lo establecido, muchas de ellas que no viven en mi país, muchas de ellas que controlan la narrativa política de Ecuador desde Bélgica, desde México, desde Estados Unidos. Y él es un líder que ha demostrado que el cálculo político vale mucho menos que el futuro de este país, pasando de ser un presidente a ser un asambleísta nacional. E incluso es una historia política rara de encontrar en un país donde siempre la política es para servirse y no para servir. Por otro lado, y además recordemos que Lucio, cuando no tuvo cargo, estuvo mucho tiempo comercializando la guayusa. No es una persona que vive del Estado. Hay mucha casta política en Ecuador que tiene décadas viviendo de un salario oficial. En cambio, Lucio es un hombre que no solo emprendió esto, sino que es un ingeniero. No solo tiene una carrera militar, sino que también tiene estudio universitario. Es un hombre que día a día se supera más. Así es, y es importante entender que, y bueno, hablemos, como decimos acá en Ecuador, a calzón quitado. Es difícil para una mujer joven tomar el control de un país que está en guerra. Lo que la gente no comprende es que luego de lo que pasamos el año pasado y del plan de gobierno que se elaboró el año pasado, en peores situaciones, el año pasado murieron 5.972 personas de forma violenta en Ecuador. Pero hay que hacer un poco más. Recordemos que también han asesinado a un fiscal en Guayaquil, no solo lo de Fernando Villavicencio, sino que hubo casos tenebrosos. Alcaldes, candidatos, alcaldías, asambleístas. En Ecuador ser político es un deporte de alto riesgo también. Pero hay que recordar que esa fuerza, esa disciplina de la parte militar, de los militares antiguos sin corrupción que no fueron vendidos a los grandes grupos de narcotraficantes, es la carta que tenemos que jugar, porque, Juan, 1 más 1 es 2. Ecuador tiene más de 20 años con una estrategia basada en el enfoque de la frontera norte con Colombia y la frontera sur con Perú. Y ahí es a donde van la mayoría de los esfuerzos militares de este país y la mayoría de su presupuesto militar. Y recordemos que el Ecuador tiene veteranos de guerra muy valerosos, pero Juan, los héroes del CENEPA, que pueden ser aprovechados en una estrategia de geoseguridad. Y la reserva militar, pero hablemos del mar. La costa de este país, el mar, la costa y el territorio marítimo de Ecuador, ya no son parte de nuestro territorio. Nosotros hemos perdido total control y soberanía sobre la costa y el mar.
Y en Ecuador hay un problema grave. La gente sigue pensando que si no entra, no sale. En Ecuador es al revés. Si no sale, no entra. Porque una cosa es el consumo interno de drogas y lo que yo como gobierno debo hacer respecto a la salud y al control que debo tener sobre que los jóvenes no crucen a esas filas, la reparación del tejido social. Pero si estamos hablando del control para los grandes carteles de narcotráfico de México que se mueven en mi país y que tienen desangrada a la gente en las calles, es el mar. Y el mar de Ecuador, Juan, y te lo digo como con fe de territorio, porque yo camino por este territorio, soy de la costa y doy fe y testimonio de eso, es en donde están enquistados toda la logística y todos los grandes. Si tú coges los 5.972 muertos del año pasado y los sacas en proporción en qué zona del país geográficamente están localizadas las muertes, es en la costa. Entonces, la propuesta de tener desde el legislativo a un militar con una formación de disciplina de veteranos de guerra que entienden que la guerra que estamos viviendo también debe ser gobierno puertas adentro y no solo gobierno puertas afuera, es invaluable la experiencia que estamos sumándole al proyecto y al cambio de esta estrategia, donde Ecuador tiene 20 años enfocada en la frontera norte y en la frontera sur y dejando a merced de los terroristas internacionales lo más importante, el mar, por donde sacan y por donde meten todo lo que les da la gana. La gente que estará viendo esta entrevista dirá, es una mujer muy joven, y muchos dirán, una persona joven puede gobernar bien un país, y vemos el caso de Bukele, que es una persona que debe tener unos años más que tú. En cambio lo vimos a Lasso, una persona anciana que fue un desastre. ¿Qué nos puede decir a la gente que lamentablemente es prejuiciosa con la edad, diciendo, no, uno todavía está muy joven para gobernar un país? Bueno, los prejuicios sobre la edad existen, pero se acentúan mucho más cuando hablamos de una mujer. Y es gracioso porque el actual presidente de Ecuador es un presidente joven, tiene un año menos que yo tengo 37 años, pongámosle mejor 3 para los 40, a pesar de que la gente suele bajarse la edad. Creo que la edad es indistinta. Hemos tenido grandes ejemplos de personas. Fernando iba a cumplir 60 años, era una persona que aportaba con toda la experiencia del periodismo de investigación. Y aún así vemos ejemplos como presidentes jóvenes como Bukele, y en ciertos aspectos Daniel Noboa está tomando las decisiones que se debían tomar de una manera que debía ser mejorada y puede ser mucho mejor, pero va para el camino, digamos, que teníamos que ir, con muchas Lo que cosas que pasa es que mejorar. Bukele y Noboa son de familia millonaria, no es tu caso. En este caso, ¿cómo se puede hacer una buena campaña si uno no tiene un respaldo económico millonario detrás? Sí tenemos un respaldo económico, lo que no hay es intereses personales. Y ojo, quiero ser muy enfática en decir que aquellos que han tenido la oportunidad de heredar grandes empresas y nacer, como decimos acá, en cuna de oro, bienvenido sea. Es justamente ese tipo de experiencia la que debe sumar a un proyecto político. Pero en el caso de Ecuador, es la clase trabajadora la que jamás ha sido representada en la política, la clase sándwich, aquellos que venimos de un padre y de una madre que han trabajado toda su vida para una empresa, que esperan su jubilación justa al final de sus arduos años de trabajo, una generación que rompió con el estereotipo de trabajar 8 horas para la misma empresa el resto de su vida, sino darle algo de tiempo a un proyecto personal, a un emprendimiento. Ecuador tiene el récord de mujeres más emprendedoras del mundo. Aquí, si no están haciendo lo uno, están haciendo lo otro. Entonces, es necesario también que vayamos hacia ese nuevo paradigma, hacia ese nuevo concepto, ¿no? Es justamente lo que buscamos como país, si no, no hay salida para esto. Recordemos que Ecuador tuvo una mujer en la presidencia antes que Perú, que Brasil, que Chile, una mujer muy preparada, periodista, abogada, que es Rosalía Arteaga, que con frecuencia la entrevisto y lamentablemente tampoco la dejaron gobernar, entre otras cosas por el prejuicio de ser mujer. Ella la vicepresidente de la Bucarán y luego eligieron a Fabián Alarcón, presidente del Congreso, para que asuma la presidencia. Ojalá que la ciudadanía te acompañe y tú seas la primer mujer elegida como presidente, porque Rosalía asumió la presidencia porque era la vice. Ojalá se termine con este prejuicio o por la edad o por el sexo. El tema, lo que vale es la capacidad, y tú mostraste la capacidad teniendo esta sabiduría de una alianza con un patriota llamado Lucio Gutiérrez. Muchas gracias, Andrea. Espero entrevistarte más seguido
para saber lo que está ocurriendo en Ecuador, y desde ya mi compromiso a tu candidatura. Si Lucio acompaña tu candidatura es la mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Un abrazo y